El título de hoy es el exclusivismo religioso. El exclusivismo religioso. Marcos 9:38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba afuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El exclusivismo religioso. Para poder entender esto, tendríamos que definir qué cosa viene a ser exclusivismo. Exclusivismo, la definición dice que es la obstinada adhesión a una persona, a una cosa o a una idea, sin prestar atención a las demás que debieran ser tenidas en cuenta. Es decir, solamente mis chicharrones truenan, en buen mexicano. Los demás no tienen la razón, solamente yo tengo la razón. En un sentido positivo, los cristianos somos exclusivistas y debemos serlo en relación a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y a la palabra de Dios como única regla de fe y de conducta. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino para la salvación. En ese sentido tenemos que ser exclusivistas porque es la única forma. Pero también tenemos que ser exclusivistas con la palabra de Dios. Es la palabra y no ningún hombre o institución que tiene la última palabra como autoridad de nuestra conducta y de nuestra fe. Por lo tanto, en ese sentido, no podemos dejar de ser exclusivistas. Pero este exclusivismo se vuelve peligroso cuando nosotros precisamente dejamos de que Cristo sea el centro mismo, pasando el centro a ser ocupado por un hombre o por instituciones, por denominaciones, por credos. Cuando eso sucede, el exclusivismo entonces ya se torna peligroso. Este peligro del que estoy mencionando es lo que nos habla este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. En estos versículos vemos la opinión de Cristo respecto a esa gran cuestión que se llama tolerancia cristiana o tolerancia religiosa. Estos versículos han sido llamados una lección de tolerancia y algunos le llaman una advertencia contra el sectarismo que tanto se da en estos tiempos. El rechazo e incluso desaprobación que los discípulos manifestaron ante los anuncios que Jesús les había hecho acerca de esa necesidad de que tenía que morir para luego resucitar al tercer día. Toda esa inconstancia en poder creer, porque a veces su fe subía y luego bajaba, provocaron una cadena de fracasos en estos hombres seguidores del Maestro, que Marcos recoge justamente en este capítulo. Recordemos que ya lo hemos visto. Primero había sido la incapacidad de los discípulos para poder expulsar demonios. ¿Recuerdan cuando fracasaron? Cuando no pudieron hacer nada. Luego viene la desafortunada discusión entre ellos cuando ya habían regresado después de la transfiguración y comenzaron con los demás discípulos a platicar y comenzaron a decir quién era el mayor de todos, cosa que estaba fuera de lugar. Y ahora encontramos a estos discípulos exhibiendo un espíritu sectario que nuevamente merece la desaprobación rotunda de parte de Cristo. Es difícil, hermanos, saber con exactitud por qué razón Juan recordó en este momento ese encuentro que había ocurrido hace un tiempo atrás, ese encuentro que habían tenido con ese exorcista, si se quiere, y qué conexión tenía con lo que Jesús acababa de decirles. Tal vez sea que la enseñanza que Jesús acababa de darles en el versículo 37, que de recibir en su nombre a un niño, tal vez hizo recordar a Juan. Cuando digo tal vez, no está en la Biblia, estoy asumiendo que puede haber sido esa la razón por la que Juan recuerda de que
hace un tiempo, había un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero al que ellos habían dicho, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso. Al que ellos habían negado recibirlo porque no era simplemente parte de su grupo. Porque ellos se sentían los únicos, los elegidos, los iluminados, los únicos que tenían la verdad absoluta y nadie más. Quizás a la luz de lo que Cristo acababa de decir, habían empezado a preguntarse si ellos habían actuado correctamente en este caso específico. Pero pudiera también simplemente de que de repente con todo lo que Jesús les estaba confrontando, ellos querían decir, pues entonces estamos fracasando, así que voy a hacer algo. ¿Para qué? Para resarcir lo mal que estoy haciendo y salir airoso de esa reprensión que el maestro estaba haciendo. Ellos querían mostrar un celo por él. Un celo que a su juicio estaba bien, a su juicio humano. Estaba muy bien lo que estaban haciendo. Y querían demostrarle de alguna manera qué tanto amaban a Dios. Y a veces ocurre lo mismo. Queremos con este mismo espíritu, con este exclusivismo religioso, queremos demostrarle a Dios que somos mejores que todo. Principalmente cuando juzgamos a todo el mundo señalándole, pero jamás los introspeccionamos a nosotros mismos. Cuando la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice examina a los demás, examinaos a vosotros mismos. No hemos sido llamados a examinar a los demás. En cualquier caso, a pesar de estos fracasos de los discípulos o de las intenciones que Juan tuviera al mencionar este incidente, el Señor contesta esta pregunta o hace una pregunta un poco o bastante importante, diría. ¿Hasta qué punto debemos recibir a alguien que hace cosas en su nombre pero que no nos acompaña? ¿Hasta qué punto debemos nosotros tener comunión con alguien que predica la sana doctrina pero que no es de nuestra denominación? O como no es de nuestra denominación, me encargo de estar en el púlpito y echando a uno y echando a otro y echando a más allá. Pero es la gran verdad que en estos tiempos sucede. En lugar de estar orando unos por otros, lo que hacemos es levantarnos el cuello y decimos, nosotros somos la verdad. Ven a nuestra iglesia es la única verdadera. Es más, afílate a mi denominación porque mi denominación, esa es la buena. Qué lejos estamos del pensamiento de Cristo. Qué lejos. Porque sabemos que muchos están dispuestos a imaginarse que los miembros de diferentes ramificaciones de la iglesia de Cristo, que no pueden hacer nada bueno en el mundo si no lo hacen por su propio partido, por su propia denominación. Porque el hecho de pertenecer a esa denominación los hace especiales. Qué mirada tan estrecha, qué mente tan estrecha, que no pueden concebir ni aún la posibilidad de poder trabajar de otra manera, sino siguiendo el modelo o el sistema que la denominación o el concilio les ha impuesto, y eso tiene que ser así. Yo recuerdo cuando teníamos hace un año, tenía 1 o 2 años aquí en la congregación que estamos, me dice, ¿y ustedes qué himnario utilizan para cantar? Y dije, no utilizamos himnario. ¿Cómo? No usamos himnario. No, es que usted tiene que usar tal himnario. Si digo el himnario, el nombre del himnario, va a decir, fue tal. No, por eso mejor no meto. Es que tiene que usar un himnario. Le digo, bíblicamente demuestran que tengo que usar un himnario. Pero ese es el espíritu religioso que si no estás en su denominación o no usas su himnario, entonces tú no sirves para nada. No estás haciendo las cosas bien. ¿Y sabe qué ha pasado? Han convertido en un ídolo su organización eclesiástica a la que ellos pertenecen y no pueden encontrar ningún mérito en ninguna otra. Eso se llama exclusivismo religioso. Como ya hemos señalado, los discípulos se negaron a recibir a este hombre. Pero ¿cuál fue la postura de Jesús respecto a esto? ¿Qué opinará el Señor acerca de las modernas divisiones que hay el día de hoy? Y que están agrupando a los cristianos de hoy y que muchas veces defienden con ese celo parecido a los de Juan. ¿Sí? Un celo similar. Así que, ¿qué tal si lo desarrollamos ahora sí? Vamos al versículo 38.
Vamos a empezar. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre... Ya, recuerden, ya hemos explicado qué significa en tu nombre. Esa palabra en tu nombre, al igual que la oración que decía en el nombre de Jesús, tenía que ver con el carácter de Cristo. No que le añadas a cualquier oración tonta y ridícula y poner en el nombre de Jesús. Eso no es así. Pero el hecho de no conocer, ¿verdad?, a veces cómo se tiene que orar, le añaden al final en el nombre de Jesús y creen que ya es más, ya lo declaro, cuando muchas de las oraciones ni siquiera tienen el carácter de Cristo. Qué vergüenza. Vergüenza debería darnos hacer esas oraciones. Así que cuando acá dice: hemos visto a uno que en tu nombre, no está diciendo que mencionaba a Jesús, está diciendo con el carácter de Cristo, apegado a lo que el Señor estaba enseñando. Dice: echaba fuera demonios, pero Él no nos sigue. Hermano, no es mucha la información que tenemos de este hombre. Básicamente sabemos que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y además sabemos que no era parte del grupo de los apóstoles. Notemos, hermanos, que en ningún momento se pone en duda el hecho que realmente echaba fuera demonios. No se trata aquí de un falso exorcista como los hijos de Esceva que Pablo encontró ahí en Éfeso. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? O sea, no se trataba de ese tipo de gente. Por lo tanto, era alguien que, siendo usado por el Señor, o estaba siendo usado por el Señor para poder liberar a las personas del poder de Satanás. Es importante también que nosotros podamos ver que él no estaba enseñando ninguna falsa doctrina, ni tampoco vivía en pecado, si no lo mencionara la palabra del Señor. Además, por la forma en la que él trataba el nombre de Jesús y por la referencia que el Señor hace más tarde, ya lo vamos a ver, podemos pensar con toda probabilidad de que se trataba de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios, y no uno de esos exorcistas a los que Jesús tuvo que condenarlos duramente. Es difícil, hermanos, saber con exactitud por qué Jesús o por qué Juan tuvo que recordar esto. Les decía hace un rato, tal vez sea porque en el versículo 37, no sé si ustedes recuerdan que lo vimos la semana anterior, voy a leerlo brevemente. Dice Marcos 9:37, el que recibe en mi nombre, ahí está haciendo referencia a esa frasecita, en mi nombre, a un niño como este. Tal vez eso hizo que Juan, en mi nombre, ahora recuerdo, dice, que hace un tiempo atrás nos encontramos con un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre, ¿no? Entonces, maestro, cuando nosotros le vimos, le dijimos: ¿sabes qué? Oye, fulanito, o sea, no tiene un nombre. ¿Se dan cuenta? No menciona el nombre. Oye, fulano, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso, tienes que dejar de hacer eso. Porque tú no perteneces a nuestra iglesia. Porque tú no eres parte de nuestra congregación. Porque tú no nos estás siguiendo. Y esa es la típica reacción humana, ¿no es cierto? No. Nosotros recibimos la sana doctrina, tú no. No, mi iglesia es la única. No, un día me encontré con alguien y dice: miren, no sé qué ustedes están perdiendo el tiempo, me dijo a mí. ¿En serio? Sí, porque nosotros somos la iglesia verdadera. Le digo: ¿en serio? No me digas. ¿Y quién te dijo que eres la iglesia verdadera? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. El hecho que pongas un título no significa que ya seas, sino que te apegues a lo que dice la palabra de Dios. Y dice, hermanos, ¿cuántas veces el hombre no reacciona instintivamente de esta manera cuando nos enteramos de que alguien ha logrado algo? Cuando recién llegué acá a México me dijeron: mira, yo conozco un montón de misioneros también que han venido acá, no duraron 3 meses, te doy 3 meses para que te regreses a Estados Unidos. Yo le dije: pues no, se ha equivocado, yo no vengo, en primer lugar, no dejo a Estados Unidos para venir por dinero, porque pues si quisiera dinero estoy allá. Yo vengo porque Dios me mandó a este lugar y demoraré el tiempo que Dios quiera. Porque yo no estoy haciendo un capricho mío, yo estoy simplemente sometiéndome a la voz de Dios. Así dicen todos, me dijo. Fíjense, qué desafío. Y dije: Señor, no permite que me regrese a los 3 meses y no voy a quedar en vergüenza. Pero yo sabía y estaba bien seguro de que era Dios quien nos había enviado a este lugar. Y muchas veces con este pensamiento, ¿verdad? Pues no puede ser bueno porque
No fue a nuestro seminario. No se preparó en nuestro instituto bíblico. No, no tiene que ser bueno porque no es de nuestra denominación, de nuestra iglesia. Además, nunca he oído hablar de él. ¿Quién será? ¿Ah? Por eso mismo tendemos a rechazarle. Cuando yo llegué acá, hermanos, recién nuevecito, Señor, ya estoy acá en México y ahora ¿qué voy a hacer? A mí Dios no me dijo qué cosa tenías que hacer, nada. Vete allá a México y allá te va a dar instrucciones. Yo dije, Señor, si Abraham te obedeció y salió, yo ¿por qué no? Aquí voy. Yo no sé qué vas a hacer. Y me vine y me dijo, ya estoy acá, Señor, y oraba, Señor, ya llegué, y ahora ¿qué tengo que hacer? Tú me has enseñado, me has instruido, me has dado capacitación en diferentes áreas, he desarrollado un ministerio donde he podido desarrollar experiencia, y ahora ¿qué hago, Señor? Ve y visita las iglesias. Y comencé a visitar diferentes. No lo voy a decir a cuáles visité, pero comencé a visitar varias iglesias. Y me miraban de los pies a la cabeza y me decían, ¿quién eres tú? No te conozco. Dije, pues no, el Señor me conoce. Me presentaba quién era, le dije, estoy aquí, me pongo a sus órdenes para poder ayudarle. Me miraban, no necesitamos ayuda. Yo tengo 40 años en el ministerio, me vas a venir a ayudar tú. La arrogancia. ¿Se dan cuenta? No estoy contando algo que me contaron, yo lo viví. Yo tengo tanto tiempo y miles de experiencia que no sé qué. No, pues está bien. Y después de haber visitado varias iglesias, dije, Señor, ya visité, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sigo visitando o qué? No, me dijo el Señor, yo quería que visitaras para que vieras cómo están las iglesias ahora. Para que cuando tú comiences ahora vas a levantar una, no seas igual que ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es importante que podamos aprender, hermanos. En todo aprendemos. Creo que Juan, cuando él comienza a hacer esto, a él le preocupaba el éxito que estaba teniendo a este hombre. Lo que le había dejado pasmado era el hecho de que este hombre estaba consiguiendo echar fuera demonios y que ellos habían fracasado. ¿Lo ven? Hace ratito, versículos anteriores, vemos que ellos habían fracasado. No era un ministerio falso, ni era un farsante lo que estaba haciendo. Lo estaba haciendo en el nombre de Jesús, con el carácter de Jesús. A pesar de lo cual Juan ni siquiera había oído hablar de este hombre, y su éxito le estaba preocupando a Juan. Y entonces añade Juan, dice, muy celoso, ¿no? Así muy espiritual. Jesús, para que veas que yo sí soy tu discípulo. Y se lo prohibimos para que aprenda, porque él no nos sigue a nosotros. ¿No dice eso? No nos seguía. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es interesante. Dice, se lo impedimos porque no es de los nuestros. ¿Qué te les parece? No es de nuestra iglesia, nuestra denominación. No. Por eso se lo impedimos. Y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Más elitistas, imagínense. ¿Cómo lo ven? Nos podemos nosotros un momento imaginar a Juan y a los demás perplejos ante la negatividad de este anónimo personaje. Pero ¿no sabes tú quiénes somos nosotros? Oye, mira, para que tú sepas, nosotros somos el círculo más íntimo de Jesús. Somos aquellos que le seguimos desde el principio. Por lo tanto, ¿sabes qué? Tú tendrías que venir juntamente con nosotros, detrás de nosotros, para que nosotros te podamos enseñar. Y sabes, y como no lo haces, pues ya no te vamos a permitir. No uses más el nombre de nuestro maestro en vano. Tú no eres de los nuestros. ¿Escuchado algo como eso? O palabras similares. La actitud de los discípulos quedó clara. Ellos se sentían orgullosos de contar con el monopolio absoluto de Jesús. Cuando los apóstoles fueron enviados a predicar, el Señor les dio poder y autoridad sobre los demonios. ¿Recuerdan Marcos 6 que nosotros estudiamos? Y esto les llevó a pensar, porque eso justamente es lo que pasa en las personas. Cuando Dios te da un don, ¡wow!, te crees el único y el exclusivo. Esto les llevó a pensar que ellos tenían la exclusividad, que eran los únicos colaboradores de Jesús en la obra del reino. ¿Para qué levantar una obra? Casi hay otras tantas iglesias.
pero Dios les dio la santa gana de levantar aquí. Yo no. Señor, ¿a dónde voy? Algunos ya les he contado, yo tenía 3 alternativas. Me podía haber ido a Canadá, me podía haber ido a España, o me podía haber venido a México. Definitivamente México estaba en tercer lugar. Humanamente hablando, le estoy contando aquí. ¿Quiere que le engañe o quiere que sea sincero? Pues bien, yo me había hablado de Canadá. Había posibilidades, nos estaban abriendo puertas allá en España. Nos decían, mira, acá tenemos casa, aquí tenemos un local que está disponible para comenzar a levantar algo. Y en México, pues no hay nada. No hay casa, no hay local donde levantar. Por eso que estaba en tercer lugar. Además que en Canadá pues puede haber buen trabajo. Y en España también, no estaba en la crisis que estaba ahorita. Entonces México como que quedaba descartado. Es que Señor, no sé, ¿dónde tú nos quieres mandar? Ah, ¿no quieres ir a México? ¿Tienes tercer lugar? Pues ahí te vas, me dijo el Señor. ¿Ah? Y siempre he dicho que el mismo Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios de México. Así que hermanos, que cuando este grupo vio, estos discípulos vieron que no era parte de su grupo, de este reducido grupo, ¿verdad? Ellos creyeron en su mente que era apropiado impedírselo. ¿Sabes qué? No puedes tú hacer lo que estás haciendo. Hermanos, tal vez, cuando digo tal vez, quiero que entienda eso, tal vez Juan mostraba un celo sincero, pero desmedido, sin sabiduría, con ignorancia, con orgullo, con arrogancia. Ese orgullo herido, tal vez una mezcla de todo lo que acabo de mencionarles. Lo cierto es que no estaban dispuestos a reconocer que nadie que no perteneciera a su propio grupo podría desarrollarse. Otra vez estamos viendo el fracaso a la hora de estar en línea con los pensamientos y el carácter de Jesús. Porque lo que ellos estaban haciendo, diciendo y expresando no iba acorde con el pensamiento de Cristo. Ahora, notemos cómo se manifiesta este espíritu sectario. La clave está en el motivo por el que los discípulos le prohibieron que siguiera echando demonios. Él no nos seguía. Fíjense, la preocupación de Juan no tenía que ver con el hecho de que este hombre no estaba suficientemente dispuesto a identificarse con Cristo y el camino de la cruz. No tenía nada que ver con eso. Porque si eso hubiera sido el caso, entonces Jesús hubiera probado lo que Juan estaba diciendo. Pero no era el caso. Recuerden que hace 10, 15 versículos atrás dijo: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz en segundo lugar y recién sígame. No habla que este hombre no estaba dispuesto a tomar su cruz, a negarse a sí mismo. El pasaje aquí nos deja con la fuerte impresión de que lo que realmente desagradó a los discípulos era que el hombre no les seguía a ellos, no nos seguía, dice. Algo importante, Juan no dice no te estaba siguiendo a ti, Jesús, sino no nos estaba siguiendo a nosotros. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia. Jesús nunca dijo, síguenos. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y síganos. ¿Dice así? No. Sígueme a mí y a mis discípulos. No dice eso. Por eso frecuentemente Él dice que sígueme. Hay que seguir a quién? Solamente a Él. Sin ninguna autoridad, Juan había incluido a los discípulos en el concepto de seguir. No nos seguía. Así que todo este asunto resulta triste, definitivamente. Hermanos, esta no es la forma de hacer progresar la obra del Señor. Pero desgraciadamente esto sigue siendo así. Igual. Cuán a menudo nosotros a veces podemos criticar los éxitos de otros que no podemos a veces conseguir nosotros mismos. Y podemos ver el orgullo de los discípulos fácilmente descubierto unos versículos antes. Hermanos, muchas veces, al igual que los discípulos, no podemos comprender la grandeza en el reino de Dios. Muchas veces no podemos comprender que la gracia de Dios alcanza a las personas que uno ni siquiera se imagina. Y muchas veces nuestra mente es tan corta, tan limitada,
que no se alcanza a percibir que hay otras personas que también pueden ser alcanzados mediante la gracia de Dios. Por ejemplo, ellos no entendieron la verdadera grandeza en el reino de Dios consistía en el deseo o la voluntad de servir a Cristo a través de hacerlo humildemente con otras personas, especialmente con los pequeñitos que habla la Biblia. Es decir, las personas que están empezando como familia de la fe. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Eso no lo entendían. Y por lo tanto no entendían también esto. Y en esto consiste el exclusivismo religioso. En esto es una actitud, hermanos, arrogante. Al considerar que solamente su iglesia, al considerar que solamente su denominación, al considerar que solamente las prácticas que ellos hacen en el orden que establecen su servicio es lo único verdadero, es el único estándar de autenticidad. Es la única regla por la cual todo aquel que diga que es cristiano tiene que atenerse a esa regla. O si no, está fuera. Si no bautizas en el nombre de solo Jesús, te vas al infierno. Por ejemplo. Por ejemplo. Si no eres calvinista, estás desechado. Y otros dirán, si tú no eres arminianista, también. Cada uno defiende su teología, su doctrina. Y es triste. Muchos a veces han creído que soy calvinista y cuando les desengaño que no soy calvinista. ¿Cómo que no eres calvinista? Pero pareces. No, no soy. ¿Eres arminiano? Tampoco. ¿Y entonces qué eres? Cristiano. Eso es todo. Porque soy de Cristo. Porque ni Calvino ni arminiano hicieron algo por mí, solamente Jesucristo. Solamente Cristo. Por eso es lo que está enfocándose acá, hermano. No sé si usted entiende. Ahí es el enfoque principal. Otros se dicen cristianos y critican a otros porque les saludan. Hola, buenos días. Oye, ¿tú eres cristiano si que vas a la iglesia? No, el cristiano saluda, Dios te bendiga. Y si no es así, estás mal. ¿Se da cuenta la religiosidad? Ahora, si tú sabes de eso, mejor dile Dios te bendiga para que no peque el otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, podríamos decir que la actitud de Juan, ¿verdad? Ahí está ese germen del sectarismo, en el fondo realmente del cual está el orgullo humano, el gloriarse a uno mismo y no glorificar a Cristo. Se olvidaron de este salmo: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Quizá en celo de Juan y los demás recordamos algo, un paréntesis, que estos, los hijos de Zebedeo, Jacobo, Juan, Cristo les puso por sobrenombre los hijos del trueno. Tal vez por esa forma, es que eso que de su carácter, la forma expresiva de ellos, no les dejó ver con claridad las cosas. De modo que Juan le pregunta a Jesús: Jesús, mira, después de haberte dicho esto, ¿qué tal? ¿Le hicimos bien ahora, sí o no? ¿Ah? Y viene la respuesta del Señor, versículo 39. Ahí está la respuesta. Pero Jesús le dijo: sí, cómo no, ¿verdad? Dijo: no se lo prohibáis. Contundente. O sea, así es directo. No se lo prohibáis. La postura del Señor aquí está quedando clara. Él no admitía ningún espíritu sectario de parte de sus discípulos. ¿Y usted cree que el día de hoy lo permite? Pues tampoco. Ese no es el espíritu del Señor. Moisés se enfrentó a un caso similar cuando dice que un joven vino diciéndole a él: el dad y medad estaban profetizando ahí en el campamento, en lugar de hacerlo junto con los otros allí en el tabernáculo. Y Josué le dijo que se los impidiera, pero Moisés sabiamente responde. Sé que algunos lo que están anotando, Números capítulo 11, versículo 25 al 29, está todo eso que estoy narrando. Dice: ¿tienes tú celos por mí?, le dice Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ese es el verdadero espíritu del Señor. Por eso se tiene que reconocer. Desgraciadamente, este espíritu intolerante y sectario han escrito algunas de las páginas más negras de la historia de la iglesia, donde algunos que se decían cristianos perseguían a otros cristianos y hasta los mataban por ese espíritu ciego.
orgulloso, arrogante. Y ese sectarismo que no puede provenir de parte de Dios. ¿No es paradójico este párrafo de Marcos que estamos estudiando? Unos sinceros discípulos de Cristo, pero sinceramente equivocados. Porque eran sinceramente discípulos, pero estaban sinceramente equivocados. Estaban siendo de tropiezo a otro hermano. Y en última instancia, para la gloria del nombre de Cristo fuera glorificado entre los hombres, estaban también siendo de piedra de tropiezo. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Nos tiene que llevar a esa reflexión de mirarnos a nosotros mismos, tanto individualmente, pero también como iglesia en su conjunto. ¿Cuáles son nuestros parámetros a la hora de juzgar a otros, a la hora de ver la obra de otros? ¿Es la palabra de Dios o es nuestro parecer, nuestro intelecto, nuestra capacidad? Es la guía del Espíritu Santo, es su gracia y es su misericordia la que buscamos para poder discernir. ¿O es nuestro esquema mental el que nos dirige? O sea, es importante, hermanos. Tomemos las palabras del apóstol Pablo y hagámoslo nuestra. Y en 1 Corintios 10:31 dice: entonces yo sé que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Estas palabras deberíamos hacerlas nuestras. Ese espíritu de Pablo deberíamos hacerlos también nuestras. En los versículos 39 y 41 que estamos viendo de Marcos, tenemos razones de peso para que nosotros podamos rechazar, para desarraigar toda esa práctica o esa semilla de exclusivismo religioso en nuestras vidas. Sí, segunda parte del 39 dice: porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego puede decir mal de mí. ¿Qué es lo que quiere decir con eso el Señor? Bueno, aquí está dando por sentado que si aquel hombre estaba realmente echando fuera demonios, evidentemente tenía que tener fe ahí en su corazón. Tenía que tenerlo. Dios no responde nada más que a la fe. Y aunque nadie sabía mucho acerca de este hombre y lo que creía, era un personaje anónimo definitivamente. Y hasta es posible que hubiese errores en lo que enseñaba. Sin embargo, el hecho de que Dios estuviera respondiéndole y de que los demonios estuvieran saliendo en el nombre de Jesús, indicaba que su ministerio era genuino y era verdadero. Que había destellos de verdad en su corazón. Aunque pudiese haber estado confundido respecto a algunas otras cosas, conocía la verdad. Cuando uno comienza a acercarse al Señor, de un día para otro no te lo sabes toda la verdad. Llevas un año y ni siquiera sabes la verdad completa. Llevas 10 años y todavía te falta. Y cuando llevas 30 años te das cuenta que te falta mucho más todavía que cuando llevabas 2-3 meses. Cada vez que yo veo la Biblia, la leo, la escudriño, digo: wow, ¿qué tanto me falta, Señor? Y a veces me quedo medio abrumado y digo: Señor, wow, esto es demasiado, demasiado, es tu conocimiento. Y Jesús lo que le está diciendo ahí: cuando veáis eso, no apaguéis esa llama que yo encendí en esa persona. A eso está llamando. No rechacéis a las personas por el hecho de que no sepan aún todo. Todavía van de camino y todavía están aprendiendo. Todavía están under construction, bajo construcción. Todavía estoy tratando con sus vidas. No les prohíbas que actúen, porque aún hay algo de realidad en ellos, que estoy manifestándome a su vida. Y si las animáis, podréis guiarlas, adiestrarlas y aún enseñarles más. Y este principio, hermanos, ha quedado ampliamente demostrado en muchas maneras en nuestros días. En la actualidad hay muchas iglesias que juzgan a los demás, que no aceptan su doctrina porque se creen los únicos, porque se creen los elegidos, los iluminados, y que todos los demás, el resto, van camino al infierno. Aunque los frutos de estos hermanos a los que rechazan son evidentes y van de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, poco le interesa que un verdadero cristiano, aunque si no está en su iglesia, no sirve para nada. Qué triste.
pero es la gran verdad. Por eso han maltratado a mucha gente, por eso que señalan a mucha gente. Y conozco gente, conozco hermanos que están en algunas iglesias en las cuales son rechazados, imaginaos, aún dentro de su propia iglesia, porque no piensan de acuerdo a lo que piensa el pastor, porque el pastor empezó bien, pero ahora está terminando mal. Porque antes él predicaba la sana doctrina, pero hoy está totalmente apegado al emocionalismo, a las nuevas corrientes, a las nuevas filosofías. Fui maestro en la universidad y una de las clases que daba justamente era sobre motivación, era sobre liderazgo. Yo salgo corriendo de eso y veo que los pastores van corriendo tras ello. Qué triste realidad. Porque agarran todos conferencias motivacionales y le meten 2, 3 versículos y con eso lo hacen un mensaje. Y muchas veces yo conozco hermanos que están en esas iglesias y lo que hacen es marginarlos a estos hermanos. Los hacen rechazar. Antes estaban bien vistos, pero ahora cuando comienzan a decirle, pastor, yo creo que lo que usted dijo no se ajusta a la palabra de Dios. No, yo tengo la razón. Y los hacen. Es más, otros se levantan el cuello y dicen, cuidado, no juzguéis al ungido de Dios. ¿Será ungido de Dios? ¿De qué Dios será? De un Dios que se ha hecho de acuerdo a su estatura. Este es el mal llamado celo santo de estos tiempos. Lo que bien podría decirse celo de religiosidad o exclusivismo religioso, que es lo que estamos hablando. El Señor dijo que aquel hombre estaba con él en espíritu, que estaba echando fuera demonios en su nombre y que lógicamente también hablaría bien de él, a quien conocía como autor real de esos milagros. ¿Por qué dijo, yo vengo y te cobro? No, él venía y oraba y expulsaba a los demonios. No decía, de acuerdo a lo que siempre será hecho. Pues no, nada de esos rollos, esos son nuevos. Estaba obrando de acuerdo al carácter de Cristo. Y aquí está la clave para poder entender la respuesta de Jesús. El hombre estaba actuando de acuerdo con lo que el nombre de Jesús significaba. El día de hoy hay muchos que oran, pero no obran. Su vida no es consecuente con el carácter de Cristo, no es consecuente con lo que dice la Biblia. Y aún así se atreven a cobrar. Peor tantito. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, estableció un principio similar para poder determinar quiénes actuaban verdaderamente por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No está hablando de que el Señor fulanito, no. Entonces, sí, yo conozco a Jesús. No. Decir Señor, estamos declarando que Él es nuestro dueño. Señor es Kyrios. En griego, Kyrios. Él es nuestro amo. Es lo que significa Kyrios. Y nosotros somos esclavos de Él. Ese es declarar, Señor. Y como esclavos somos sumisos a Él, obedientes a Él. A eso se refiere, pero nadie puede hacerlo si no es así como lo dice Pablo. Según Pablo, obrar por el Espíritu implicaba aceptar las implicaciones doctrinales y prácticas que el nombre de Jesús tiene para nosotros, para los que realmente somos sus seguidores. El poder de Cristo se manifiesta ahí y allí es exaltado de acuerdo al cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, esta amplitud de miras que Jesús recomienda no excusa falsas doctrinas u opiniones equivocadas en cuanto a su persona, puesto que muchos actúan en su nombre, pero no se quieren ajustar a la palabra revelada de la Biblia. Por lo tanto, no tiene valor, no tiene sentido. Alguien que pudiera estar enseñando cosas falsas acerca de Jesús estaría claramente del lado opuesto del diablo, no de la parte de Cristo. Por lo tanto, hermanos, no hay garantía de que todo aquel que obre en el nombre de Cristo cuente con la plena aprobación del Señor en todo lo que hace. Porque muchos dicen el nombre de Cristo. Una vez alguien le dijo, escuchaba ahí una plática y le dije, pero tú sabes que lo que predican está mal. Sí, yo sé, dice. Y otro decía, pero no es tanto, eso apenas un poquito. O sea, se daba cuenta. ¿Y qué haces? ¿Por qué no te buscas una congregación donde prediquen de verdaderamente la sana doctrina? Es que me han dicho de que si yo me voy de la iglesia, las plagas de Egipto caerán sobre mi familia. Yo no quiero. ¿Ah? A veces
Los predicadores juegan con la ignorancia de las personas. La Biblia dice en Colosenses claramente: hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Y esto, para que entiendan, es como que los hijos de Dios verdaderamente hemos sido trasladados al territorio del Señor. Y el diablo no puede hacer nada, ni las plagas, ni los demonios, ni el infierno. Se puede levantar, pero no pueden hacer nada en contra de los hijos de Dios, si Dios no se lo permite. Y si Dios lo permite, es porque hay un motivo, y hay una razón, y hay un propósito para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios no hace las cosas por jugar o para ver qué tal el resultado. No. Él lo hace con propósitos. Entonces hay que dejar de temer. Pero la ignorancia muchas veces le llevan a que la gente no pueda tomar decisiones y deshacerse, ¿verdad?, de ese yugo que el hombre ha puesto. Por eso que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjense. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre. Y Él le responderá, sin gritar, calmaditos nomás: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Una voz de autoridad, una voz que tiene que obedecer. Apartaos. ¿Cómo? ¿A poco todo lo que es milagro no son Dios? Pues no. A veces Dios hace en su misericordia milagros. No significa que todos sean salvos. ¿Recuerdan los 10 leprosos? 9 fueron sanos, pero 1 fue salvo y además sano. ¿Entienden? O sea, el hecho que alguien diga Jesús, en el nombre de Jesús, que no sé qué, no, cuidado con esas cosas. En la actualidad, incluso muchas veces se estigmatiza a las personas. En una oportunidad me tocó estar en una congregación donde llegó una persona ahí a la puerta y estaba mal vestido, mal oliente y tenía olor alcohólico. No, tú no puedes entrar acá, le dijeron. Así. No, tú no puedes entrar acá, porque acá se alaba a Dios, somos muy santos. Pues él iba porque necesitaba de Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Dónde está la misericordia? ¿Qué tal si Dios lo alcanzaba? ¿Qué tal si Dios lo transformaba? ¿Qué tal si Dios en ese día lo salvaba? Pero ese espíritu religioso, no entres. En otra oportunidad, llegaba por primera vez a otra congregación una mujer que estaba desesperada, pasaba una situación difícil y decía: yo quiero, nadie me puede ayudar, pero yo sé que Dios me puede ayudar. Y fue como acostumbraba a vestirse en el mundo, fue con los pantalones apretados, porque es lo que sucede en el mundo, que las mujeres se ponen así para exponerse, para mostrar al mundo, es lo que la forma. Y se llegó así, y llegó con la blusita bien pequeñita y todo, y llega a la iglesia y le dice: ¿sabe que usted no puede venir acá a la iglesia así? Regrese a cambiarse, sáquese ese pantalón y póngase un vestido largo para que venga a la casa de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la religiosidad? No sabemos si Dios podía salvar a esa persona también. Pero eso ha hecho realmente mella en cómo mucha gente del mundo nos ve a nosotros. ¿Dónde está el amor de Dios? Es decir, cuando suceden estas cosas, están adoptando una posición de jueces a lo que ninguno de nosotros hemos sido llamados, olvidándonos que la gracia de Dios puede alcanzar aún al más perdido. La postura de la iglesia con respecto a las personas que participan de las cosas del mal y que son malvadas, no es de denunciarlos, no, ni de estigmatizarlos, ni de rechazarlos. Hay que hacer de aceptación, de brazos abiertos, pero a la vez, al mismo tiempo, una evaluación honesta de lo que está sucediendo y ofrecerle el camino a la liberación de esa persona. Porque eso es finalmente para lo que Cristo vino. Imagínense que venga un homosexual o un travesti vestido así, y, ay, mira, todo el mundo se corre para que no se pega. No, hermanos, denle la bienvenida. Bienvenido, ven, siéntate acá. Y usted siéntese al lado, comparta con él, préstale su Biblia. Mira, acá está, lee. ¿Quién sabe que lo que Dios puede hacer ese día? La gracia de Dios puede alcanzar al perdido. Hermanos, es la manera que nosotros tenemos que hacer
ofreciendo un camino a la libertad verdadera de estas personas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo conocerán la verdad en el mundo? Pues no, es en la casa del Señor. Esto es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. La marca de la grandeza de un verdadero cristiano no consiste en ver el aspecto exterior de la persona, ni las características externas que está mostrando, ni siquiera aquello que represente, sino que al ver a esta persona es verlo como alguien que de repente está caminando a tientas en busca de la verdad y la vida y que no sabe dónde ir. Usted que conoce la verdad, guíelo a esa verdad de tal forma que pueda ser libre. Pero el religiosismo, a veces la religiosidad no nos deja obrar de esa forma, de esa manera. Recuerdo allá en los Estados Unidos, en una oportunidad, comenzaron a llegar a la iglesia, a una iglesia de un amigo, 2 homosexuales, y se presentó la situación que tenían que ir al baño. ¿Y a dónde lo mandamos? Porque allá no son mujeres, hay mujeres, y acá pues tampoco dice que son hombres, y estaban en ese problema. Y fueron al pastor: pastor, nos han pedido el baño y no sabemos a dónde mandarlo. ¿A dónde? Porque muchas veces no están preparados para eso. Y le dijo el pastor: pues pasen al baño de mi oficina, no hay problema. ¿Entiende usted, hermano? Qué extraordinario, hermano. No podemos rechazarlos. Claro que no. No olvidemos, hermanos, que nosotros no somos los jueces. Es el Señor mismo. Cuando Él venga va a juzgar toda cuestión de lealtad, toda cuestión de obediencia. Por lo tanto, podemos ver que este asunto no les tocaba decidir a los discípulos quién era y quién no era. Es una cuestión de Él. Hermanos, lo que tenemos aquí es un expreso mandato. La verdadera cabeza de la iglesia, no la falsa, no la verdadera cabeza, que es Cristo, dice: no se lo impidáis, punto. Ahí está. Con eso no debería bastar, ¿verdad que sí? Debería ser suficiente. Si el Señor de la iglesia, el que ganó a la iglesia con su propia sangre, lo está diciendo, ¿cómo vamos a desobedecerle? Pero Cristo, sabiendo nuestra torpeza. ¿Cuántos son torpes a veces? Yo soy siempre torpe a veces. A veces digo, cada vez que veo, nos quiere dar más luz, y lo explica con una lógica sencilla pero aplastante, contra la cual nadie puede contradecir. Versículo 40 es lo que el Señor dice: ya debería ser suficiente, pero aún dice: te van a dar más, para que no te quedes así. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Con estas sencillas palabras, Cristo está mostrando el error de los discípulos, el error de a todo aquel que se rige por unos parámetros estrechos y reducidos, con una mente y una capacidad de pensamiento que no puede llegar jamás al pensamiento del Dios como el que tenemos. Aquellos que piensan que son el molde para todos los demás y que todos deben entrar por ese molde, que son la regla a cual todas las iglesias deben acudir, ¿saben qué? Está mal, terriblemente mal. Porque el molde y la regla no somos nosotros, no son nuestros credos, no es nuestra liturgia, cómo desarrollamos el servicio, no es nuestra denominación. El molde y la regla es la palabra de Dios, es Cristo mismo. A Él es que tenemos que apegarnos. La cuestión de fondo en este pasaje es con quién se asocia alguien en el servicio al Señor. Por la forma en lo que los discípulos se referían al exorcista que no iba con ellos, parecía que más que hermano y colaborador, lo estaban considerando como un enemigo y como un opositor. Y el Señor aquí les estaba enseñando que deberían considerarle como alguien de los nuestros, entre los cuales el Señor también se incluía. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios llega donde nuestra capacidad de análisis y nuestro entendimiento no llega. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué no está limitado a nuestras opiniones? ¿Por qué no está limitado a nuestros pensamientos, a nuestra capacidad? Claro que no.
A la vista de estos versículos, lo que tenían que haber hecho Juan y los discípulos, y también lo que tenemos que hacer nosotros, antes de nada, es poder discernir preguntándoles: ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está Él? ¿Es el Señor Jesús? ¿Es su fundamento? ¿Es su propósito? ¿O dónde está? ¿Es la palabra de Dios la base y el timón de lo que está aconteciendo ahí? ¿Es el bien de la iglesia la motivación que hay detrás de todo? ¿O es el bienestar del pastor que se guarda todo a los bolsillos? ¿Cuál es la motivación? Este anónimo personaje estaba dando en el blanco y quizá debiera haberse unido al grupo. No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Mientras que por el otro lado, Juan, el apóstol de Cristo, estaba perdiendo la gran oportunidad de recibir y ayudar a uno de los pequeñitos de Cristo, representado en la persona de este desconocido. Del versículo 37, ahora un pequeñito estaba ahí, pero perdió la gran oportunidad de su vida. Si Juan se hubiera hecho estas preguntas que mencioné anteriormente, ¿saben qué? No hubiera hecho lo que hizo, pero se dejó llevar por su exclusivismo religioso y no por el espíritu de la palabra de Dios. A lo cual Jesús añade, versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios recompensará el más mínimo ministerio realizado a favor de un creyente. Ni siquiera un vaso de agua fría ofrecido en el nombre de Cristo, con el carácter de Cristo, perderá su recompensa. Es decir, dado con amor. Toda oportunidad aprovechada para poder ayudar a alguien a desarrollarse en toda su plenitud espiritual sana, así como del alma, del cuerpo, siempre va a ser recompensado por Dios. Siempre. El Señor llama su atención diciendo que cualquiera que procure servirle, por insignificante que ese servicio parezca, no quedará sin recompensa. No va a quedar. Y esto ponía en evidencia que la actitud de los discípulos hacia aquel que echaba a los demonios en el nombre de Cristo no había sido la correcta definitivamente. Notemos también que para el Señor no hay ningún servicio insignificante que esté pasando desapercibido o que quede sin recompensa. Por ejemplo, echar fuera un demonio en el nombre de Jesús podría parecer algo espectacular. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que sí? Parecería algo espectacular. Y si no, pregunte a toda la gente cuando dice gran campaña de milagros, se van ahí. Porque es espectacular. ¿O no? Mientras que dar un vaso de agua puede ser una cosa muy corriente. Si usted pone gran campaña de un vaso de agua, pues ¿para qué? Estoy siendo sarcástico, pero quiero que entienda la gran diferencia a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios, a los ojos de Dios, lo que se hace en su nombre, con su carácter, tiene valor significativo. El Señor ha prometido recompensar cualquier cosa que hagamos por amor a su nombre. La lógica de lo que el Señor estaba diciendo es que Él considera que un vaso de agua dado a una persona, porque es de Cristo, lo consideraría como si lo estuviera ofreciendo a Él mismo. Todo esto nos recuerda que para el Señor, nuestros hermanos, nuestra familia de la fe son muy importantes, igual que las cosas que nosotros hagamos por ellas. Hermanos, debemos buscar por encima de cualquier otra cosa, siempre que el nombre de Cristo sea glorificado. Debemos reconocer y agradecer esa manifestación del poder del Espíritu Santo, ahí donde se produzca. No interesa si no es de nuestra iglesia, no interesa si no es de nuestra denominación. Y cuando yo digo esa manifestación del Espíritu Santo, no estoy hablando que hablen 4 lenguas por allá. No, estoy hablando mucho más que eso. Muchísimo más. Porque a veces algunos se preocupan más porque hablan en lenguas. Y la gente muchas veces, para que no los estigmaticen, comienzan a escuchar. A ver, ¿cómo dice? A ver, déjame escuchar bien. Casa, mesa. Y comienzan a repetir para no sentirse rechazados. La religiosidad, aún dentro de las mismas iglesias.
La Biblia es bien clara. ¿Todos hablarán lenguas? ¿Todos profetizarán? ¿Todos tendrán discernimiento de espíritu? ¿Y por qué entonces se pretende? Porque hay un versículo en Hechos que dice que todos. Pero hay que saber entender la palabra de Dios. Hay que entenderla. No necesitamos más estigmatismos de la que a veces hay afuera. Si somos de Cristo, tengamos el carácter de Cristo. Amén. Dejemos huir de ese exclusivismo espiritual que confunde la lealtad a la propia iglesia o denominación con la fidelidad al Señor. Porque muchos están dispuestos hasta dar su vida por su iglesia, por su denominación, sacan las garras. Pero no le interesa lo que hablen de Cristo. No le interesa la doctrina de Cristo para nada. Debemos cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que no hacen las cosas exactamente al igual que nosotros. Oye, ¿ustedes por qué no cantan de un himnario? ¿Por qué cantan así? Son temas bíblicos. Cantamos de la Biblia. ¿En serio? Pues lean su Biblia, le digo. Hermanos, debemos alegrarnos siempre que el Señor utiliza a otros hermanos nuestros para manifestar su nombre. La palabra de Dios nos insta a estar firmes, inamovibles en las enseñanzas centrales de la palabra, aquellas que unen a todos los cristianos, aquellas que son innegociables. La inspiración, por ejemplo, plena de las Escrituras es algo innegociable. Eso no se puede cambiar. Todos tenemos que practicar a la Trinidad, a la doble naturaleza de Cristo, al sacrificio sustitutorio de Cristo ahí en la cruz, la salvación por la gracia a través de la fe. Son cosas puntuales. Debemos discernir, por lo tanto, los espíritus para ver si son de Dios o no lo son. Debemos amar, hermanos, nuestras raíces de cristianos, de dónde venimos, nuestra iglesia, de predicar siempre la sana doctrina, todo el consejo de Dios, tal como nosotros podemos entenderlo mediante esa iluminación del Espíritu Santo. Y tenemos que hacer con limpia conciencia, sin claudicar, sin callar cuando otros se oponen. Pero ¿sabe qué? Pecaremos contra Dios si buscamos que todas las personas se unan a nuestra causa, o se unan a nuestra iglesia, o se unan a nuestra denominación, rechazando a otros que también son hijos de Dios. Ahí estaríamos en pecado, porque tal vez no cantan lo mismo que nosotros, o tal vez no predican como nosotros, o tal vez no es el tipo de organización eclesial, o tal vez no desarrollan la misma liturgia. Porque una vez me condenaron porque no teníamos escuela dominical. Sí, dice, oye, ¿la escuela dominical a qué horas es? Pues no teníamos escuela dominical. ¿Cómo que no? Pues si estás mal. En serio, le digo. ¿Y por qué? Porque la escuela dominical es importante para la enseñanza. Ah, entonces te refieres a la enseñanza. Bueno, no tenemos escuela dominical, pero sí enseñamos. Pero si no tienes escuela dominical, ¿cuándo enseñas? Pues enseñamos los martes, enseñamos los jueves y enseñamos los domingos. ¿Quieres más? ¿Cómo que sí? Todo es enseñanza. ¿Se dan cuenta? Pero porque no le ponemos escuela dominical, ya nos condena. Hermanos, acá los hermanos, todo el grupo de evangelismo sabe que tiene que evangelizar, pero no es para que vengan necesariamente acá, sino para que Cristo los salve. Amén. Para que Cristo los salve, porque es lo más importante, es lo más valioso. Trabajamos para el reino de Dios, no para la iglesia. Amén. Pecamos si nosotros obstaculizamos a otros, o no estamos haciendo nuestra parte en la obra de Cristo, al no querer colaborar con otros, porque la iglesia no es idéntica que nosotros. ¿Sabe que yo no predico en el área? Porque yo no soy idéntico. A mí me han hecho bullying. Y digo, no, Señor, tú sabes. Pero como no me muevo por predicar, porque yo acá predico demasiado, pues no tengo ni tiempo. Y doy gracias al Señor. Hermanos, este fue el error de los discípulos, el impedir que otro discípulo fuera al grupo, tal vez no físicamente, pero sí predicando el mismo evangelio. No perdamos, hermanos, nuestra recompensa. Sirvamos al Señor y a nuestros hermanos dentro de nuestra iglesia, pero también fuera de nuestra iglesia. Aunque ellos abracen o practiquen lo que nosotros no practicamos, pero si tienen las doctrinas fundamentales que mencioné hace un momento, amémoslo. No perdamos esta maravillosa ocasión de dar la gloria a nuestro Dios y de que nuestra vida también tenga sentido, un sentido genuino de un verdadero hijo de Dios.
Dice Hendrickson, que es un comentarista de la Biblia, dice lo siguiente: sigamos la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo que cuidamos lo que consideramos sana doctrina, tendámonos la mano de la hermandad a todos los que aman al Señor Jesucristo y construyen sobre el sólido fundamento de su palabra infalible. Al hacer esto, oremos para que podamos ser instrumentos para guiar a otros al camino de la salvación para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hermanos, no seamos exclusivistas religiosos. No somos los únicos que tienen la verdad. No somos los únicos hijos de Dios. Dios tiene siempre un remanente fiel en diferentes lugares de este país y del mundo. Si seamos exclusivistas de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, ahí sí seamos exclusivistas, porque no hay otro camino para salvación sino solamente Él. Ahí sí seamos exclusivistas. Seamos exclusivistas de la palabra de Dios como única regla de fe y de conducta. Pero siempre recordemos que no somos los únicos. Que no somos los únicos que tienen la verdad. Dejemos pues, verdaderamente, si consideramos que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta, dejemos que la Biblia sea siempre lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.